Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El gobierno de Daniel Noboa propone elevar del 12 al 15% el impuesto al valor agregado. Esto es parte del tercer proyecto económico urgente del presidente que ya fue enviado a la Asamblea Nacional. Un aumento de 3 puntos en el IVA es parte del proyecto económico urgente que el gobierno envió a la Asamblea Nacional este viernes para su aprobación. El incremento en este impuesto, dice el presidente, ayudará a financiar el conflicto armado interno. Con 4 artículos, 2 disposiciones generales y una disposición reformatoria, la propuesta del Ejecutivo busca recaudar más de 1.300 millones de dólares al año. Sin embargo, si la ley se aprueba, regirá a partir de marzo, por lo que para este 2024 se recaudará 1.071 millones de dólares. La normativa que ya fue presentada a la Secretaría de la Asamblea Nacional sustenta que la presente ley tiene por objeto enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica, por lo cual atraviesa el Ecuador y que ha agravado la difícil situación fiscal. En su segundo considerando establece el ámbito de aplicación y lo señala a nivel nacional. Así también precisa en el artículo 3 que a esta normativa se acogerán personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeros que residan o realicen actividades económicas en el país. Este aumento de tarifa del IVA se plantea de forma indefinida, pues no establece temporalidad. El plazo para el trámite económico urgente en la Asamblea Nacional será de 30 días, lo que quiere decir que tendrán hasta el 11 de febrero para realizar algún pronunciamiento. La recaudación por el IVA es la segunda más fuerte dentro del presupuesto general del Estado, después del impuesto a la renta. Y la propuesta del gobierno para aumentar el IVA presenta un desafío significativo para la mayoría legislativa. Tanto el Partido Social Cristiano como la Revolución Ciudadana no respaldarán con sus votos la aprobación del proyecto urgente. El tercer proyecto de ley económico urgente del presidente Daniel Noboa pone a prueba el pacto que hasta ahora ha operado entre las 3 bancadas más grandes de la Asamblea Nacional. El jefe de Estado envió el documento a la medianoche y plantea el incremento del IVA al 15%. En el Partido Social Cristiano dicen que no apoyarán un incremento permanente de dicho impuesto, pero no se cierran a otras alternativas que las pondrán sobre el debate, aseguran. Hemos dicho que estamos en contra de aumentar los impuestos. Lo que podemos quizá proponer sería a la final es crear una especie de contribución especial temporal mientras dura la guerra y que sea depositada quizá estos recursos en una cuenta especial para poder financiar la guerra en la que nos encontramos. En la Revolución Ciudadana tienen una postura similar, no al alza de impuestos que afecten a la mayoría de ecuatorianos, pero sí que los grupos económicos grandes aporten, pues dicen que están claros que el gobierno necesita recursos para financiar esta guerra interna. Porque hay que ver el tema también de la temporalidad, ¿no? Para ver para cuándo va a ser, para qué fines van a ser concebidos. Por eso no podemos adelantar unos criterios, sino conocer a profundidad el contenido. Mientras que los legisladores de Construye niegan su apoyo al proyecto de ley tal y como fue enviado. Hay que revisar alternativas, explican. Con estas observaciones que son muy profundas, muy directas, no obstante, hay que revisar. Pachacutic le da un no rotundo a la propuesta. Ese es un golpe y una traición al pueblo. Estas primeras reacciones le ponen cuesta arriba el camino al gobierno para conseguir los votos. Sin embargo, ADN dice que irá por el diálogo, pero les recuerda porque estos recursos son necesarios. Dígales que no van a tener armas para poderse defender. Dígales a las familias de los policías y los militares de acá que están este rato sin gasolina para patrullar. El proyecto busca reunir recursos para enfrentar el conflicto armado interno. Empezaron los controles migratorios en el puente internacional Rumichaca para impedir el ingreso al país a los extranjeros que no posean un pasado judicial. Vámonos hasta la frontera. Jairo Jacome está ahí para contarnos detalles. Jairo, buenas noches. Cuéntanos la situación de la hora. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. La medida sorprendió a varios extranjeros que intentaron ingresar al país desde tempranas horas. Muchos tuvieron que retornar al no tener sus antecedentes penales a mano. Tenemos un informe. Todo extranjero que va a ingresar a Ecuador debe que presentar antecedentes penales. Caso contrario, no pueden ingresar. Nos damos la vuelta, por favor. Gracias.
La medida migratoria tomó por sorpresa a cientos de extranjeros que intentaron ingresar al país por Rumichaca desde tempranas horas, generando reacciones de incomodidad sobre todo a quienes ingresan únicamente hasta Tulcán por comercio, turismo e incluso parentesco familiar. Que tenga el pasado judicial y sino que me regrese, me dice. Y yo voy aquí a la casa de mi mamá y que me regrese. No, necesito el certificado de antecedentes de policía para poder pasar. Tengo que regresar, sacar y pueden volver a ingresar. Los controles se realizan tanto a peatones como a los ocupantes de vehículos de servicio público y particulares, socializando el acuerdo ministerial, pero también inadmitiendo el ingreso a quienes no presentan el pasado judicial apostillado. La verdad que estoy todavía desconcertada, no sé qué está pasando a ciencia cierta. Los controles generan congestión en el ducto internacional, sin embargo la medida es respaldada por los extranjeros, que apoyan toda medida que vaya en pro de la seguridad ciudadana. Me parece muy importante el pasado judicial porque eso es lo que nos está marcando la diferencia, qué personas son las que están ingresando a cada país. Sí, pero porque es que entra mucho vándalo, tanto colombianos como venezolanos. Excelente lo que están haciendo. Por su parte, Colombia decidió incrementar la presencia policial y militar con uso de tanquetas que permanecen en el ingreso al país vecino, a raíz de la declaratoria del conflicto armado interno en territorio ecuatoriano. De manera inmediata se han desplegado un promedio de 180 hombres. La mayoría de extranjeros apoyan esta medida, pero piden mayor socialización para no tener inconvenientes. Continúan en estudios con más. Una buena noche. Buenas noches, Jairo, gracias por la información. Y ahora nos vamos a la frontera sur. El contacto es ahora con Mateo Artieda, quien está en Huaquillas. Mateo, muy buenas noches, cuéntanos más. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 24 horas se encuentra en Huaquillas, específicamente desde el puente internacional que divide la frontera de Ecuador con Perú. Y es que desde este jueves 11 de enero, el gobierno dispuso que los ciudadanos extranjeros que crucen entre la frontera entre Ecuador y Perú deben presentar un certificado de antecedentes penales para poder registrar su entrada. Y esto como medida por parte del gobierno central para evitar que personas puedan ingresar al país y representen un peligro a todo el territorio nacional. Johanna Ramos elaboró un reportaje sobre este tema. Veamos. Viernes por la mañana y así luce el cruce entre Huaquillas y Aguas Verdes, la frontera entre Ecuador y Perú. La presencia policial y militar del lado de Ecuador es nula, mientras que del lado peruano los controles se han reforzado en los últimos días. Con sus respectivos documentos, señores, para ingresar. El gobierno de ese país envió poco más de 400 uniformados a proteger su frontera tras la ola de violencia desatada en Ecuador. Estamos realizando operativos permanentes de identificación y control de las personas que entran y salen del territorio peruano. De este lado, y mientras dure el estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, el gobierno anunció que se solicitarán los antecedentes penales a todos los ciudadanos extranjeros que ingresen al país a través de las fronteras norte y sur. Para tener más seguridad más que todo, ¿no? Porque hoy en día estamos viviendo un trance de delincuencia y mucho sicariato. Sí, está bien, está bien. ¿Por qué? Por la inseguridad, está bien. Pasan muchos extranjeros con antecedentes, sí, está bien, está bien. El objetivo de la acción es evitar y controlar el ingreso al Ecuador de personas o individuos que puedan convertirse en una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Los antecedentes penales deberán certificar la actuación de los ciudadanos dentro de su país de origen o del país de residencia durante los últimos 5 años y deberá estar debidamente apostillado. Los niños y adolescentes acompañados por un representante estarán exentos de presentar la certificación. Cabe destacar que esta medida se mantendrá en vigencia mientras dure el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Es lo que podemos contar a esta hora desde la frontera entre Ecuador y Perú. Ustedes tienen más información, compañeros, en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Mateo. Gracias por la información. Y el presidente de la República recurrió a los estudios de TC Televisión en Guayaquil. El primer mandatario constató los daños causados tras el ataque armado del 9 de enero y se solidarizó con los trabajadores.
13 días después del ataque armado a TC Televisión, el presidente Daniel Noboa, bajo un fuerte resguardo policial y militar, visitó las instalaciones de esta casa televisiva. El secretario de Comunicación de la Presidencia y el gobernador del Guayas también estuvieron presentes en el recorrido. El jefe de Estado se solidarizó con los trabajadores del canal y observó los daños ocasionados por los terroristas que ingresaron a las instalaciones el pasado 9 de enero. Su recorrido culminó en los estudios de grabación en donde dialogó con los periodistas que fueron atacados. Posteriormente, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia realzó el accionar de la Policía Nacional durante este suceso delictivo. Una operación heroica, profesional, de parte de la policía, que no tenemos otra expresión que agradecimiento. Más temprano, el presidente Noboa recibió a la prensa extranjera en su domicilio ubicado en la avenida Malecón. El jefe de Estado habló sobre el conflicto armado declarado en el país tras la crisis de seguridad. Mientras tanto, 11 de los 13 procesados por el delito de terrorismo en el caso TC continúan en la penitenciaría del Litoral. Los 2 adolescentes imputados cumplen internamiento preventivo en la Correccional de Menores. Y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizan un trabajo articulado para retomar el control en el país. Estos han permitido capturar a 3 presuntos responsables del delito de terrorismo en el sur de Quito. Ismenia Solórzano está en uno de estos operativos para contarnos más detalles. Ismenia, te escuchamos. Muy buenas noches. Así es, Diana, buenas noches. 20 horas con 13 minutos y en efecto una semana bastante complicada es la que ha vivido la capital en torno a estos hechos terroristas. Y para controlar las situaciones que la Policía Nacional realiza operativos 50 uniformados que han llegado precisamente aquí al sur de Quito, a Solanda, un punto considerado bastante comercial, pero a la vez bastante crítico. De hecho, hace minutos la Policía Nacional logró identificar estos cigarrillos de procedencia ilegal, también armas blancas, y el operativo continúa. En horas de la tarde también este operativo se realizó en el sector de Quitumbe, donde tú lo mencionabas, ya 3 personas han sido identificadas por ser parte aparentemente de estos hechos y hoy están siendo investigados por el delito de terrorismo. Para conocer más detalles les hemos preparado un reportaje. Esta vez salimos desde el comando de la Policía Nacional Zona 9 al norte de Quito. Desde ahí con el grupo de motorizados Linces llegamos hasta el sector de Quitumbe, al sur de la ciudad, lugar que en los últimos días ha sido blanco para que sujetos extraños coloquen bombas y explosivos. En esta jornada varias fueron las novedades, entre ellas un detenido. Se encontraba circulando con una motocicleta reportada como robada y tenemos registros de allá focalizados a vehículos con características especiales donde se han reportado que se cometen algunos tipos de delitos. Según el subcomandante del distrito Quitumbe, de los hechos reportados en ese sector, 3 sujetos han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes y hoy son investigados por el delito de terrorismo. Levantando los indicios o los indicios correspondientes en las diferentes escenas que han ocurrido para ubicar a estos ciudadanos que están causando este tipo de zozobras en nuestro territorio. Las alertas no se han descartado. De hecho, en horas de la tarde, una supuesta amenaza de bomba causó temor en la avenida Eloy Alfaro, al norte de Quito. Alerta que tras una evaluación se descartó. Desde el gobierno nacional se ha dispuesto que se activen todas las unidades, tanto militares como policiales, quienes realizan constantes controles a los ciudadanos. Neutralizaremos a todo aquel delincuente o terrorista que quiera dañar a nuestro país. Según las autoridades, se ha confirmado que en la capital existen bandas dedicadas al microtráfico que están generando miedo en los habitantes. Por eso, estos operativos son constantes. Y bien, ya lo hemos podido escuchar entonces, de esta manera es como la ciudadanía se siente segura con la presencia de la policía en las calles. Solo desde la Policía Nacional se han desplegado a escala nacional precisamente 58.000 uniformados y se ha confirmado que a diario se estaría haciendo el registro de más de 1.000 personas únicamente en la capital. Milton, es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche desde aquí, desde Solanda al sur de la capital. Regreso a estudios. Una buena noche. Igual para ti, Ismenia, gracias por la información. Y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó la Declaración de Defensa de la Democracia
la soberanía y la paz en el Ecuador. Lo hizo después de escuchar a la canciller Gabriela Sommerfeld, quien expuso ante el Consejo la situación que enfrenta el gobierno y el país. Los 33 países miembros de la Organización de Estados Americanos se comprometieron a monitorear de cerca la situación en Ecuador para poder ofrecer acompañamiento político y técnico al gobierno de Daniel Noboa. Los hechos de esta semana en Ecuador nos deben preocupar a todos. El país enfrenta una grave crisis acompañada de una ola de violencia. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld expuso ante el Consejo Permanente la situación crítica que vive el país en medio de un incremento de la violencia. El Ecuador ha sido impactado por actos terroristas provocados por la delincuencia organizada transnacional que amenazan al Estado de Derecho, la democracia, la soberanía, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en el país. Explicó que el gobierno tomó fuertes medidas para garantizar la soberanía y los derechos humanos. Después de los decretos ejecutivos mencionados, se logró la captura de 329 presuntos terroristas, el decomiso de 418 municiones y 61 armas de diferente calibre. A través de un documento, el organismo expresó su profundo rechazo a todos los actos violentos perpetrados en el Ecuador por grupos pertenecientes a la delincuencia organizada transnacional. Esta delegación condena categóricamente las amenazas de grupos criminales que atentan contra la vida y seguridad del pueblo del Ecuador. Esta no es solo una crisis ecuatoriana, es un desafío regional que requiere de respuestas coordinadas y solidarias. En esta declaración, la OEA también hace su reconocimiento a los esfuerzos que desarrolla el gobierno ecuatoriano para restaurar el orden público. Colombia reitera su explícito e inequívoco respaldo a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en la hermana República del Ecuador. Mi presidente y mi gobierno hemos manifestado nuestra plena predisposición de apoyo para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles ecuatorianas. Sepa que no están solos, esta declaración de la organización así lo demuestra. Cuentan con la hermandad regional dispuesta a darle una mano a los ecuatorianos. A la par, países de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, se reunirán el próximo 21 de enero para unir esfuerzos y tomar medidas contra el crimen transnacional. Y cambiamos de tema para contarles que se suspenden los cortes de energía a escala nacional hasta el próximo 29 de febrero. La decisión se debe principalmente a las lluvias de estas últimas semanas y al manejo de los embalses de las centrales hidroeléctricas y a la campaña de ahorro de energía. El Ministerio del Ramo informó que con el fin de asegurar y garantizar el suministro de energía desde la segunda quincena de enero hasta marzo de 2024, se programan mantenimientos en varias centrales del parque general. Y el INAME prevé fuertes lluvias para el fin de semana en todo el país. Se pronostica que continúen las precipitaciones de alta intensidad con tormentas dispersas, en especial en Esmeralda, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas del Oro y la costa en general. Mientras que las provincias más afectadas de la sierra serán Loja, Azuay, Bolívar, Cañar, Pichinchi, Cotopaxi, además de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago en la Amazonía. Según el Instituto de Meteorología, las lluvias más fuertes podrían presentarse durante las noches del fin de semana. 24 horas. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Y esta tarde se ratificó la sentencia del caso Sobornos que condena al expresidente Rafael Correa y otros por cohecho. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó los recursos de revisión interpuestos por dos de los sentenciados. La sentencia queda en firme nuevamente. Por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por Felipe Córdoba, en este caso juez ponente, Byron Guillén y Luis Rivera,
decidió negar la revisión de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 por falta de fundamentos. En agosto de 2023, el Tribunal de Ejecución del caso dio paso a los recursos de revisión presentados por dos de los sentenciados, Ramiro Galarza de la empresa Concermin y José Hidalgo de la constructora Hidalgo e Hidalgo, quien en lo de fondo aseguraban que no se había probado la responsabilidad de ambos en la trama, pero a criterio del tribunal. El señor Alberto Hidalgo no sustentó su petitorio en una causal taxativa prevista en el ordenamiento jurídico, en tanto que el señor Ramiro Galarza omitió el deber de realizar una fundamentación mínima que permita advertir la existencia de un error de hecho en el fallo impugnado. Se trata de un último recurso, pues la sentencia dictada en 2020 fue ratificada en apelación y casación. En la lista, otros 8 empresarios y 10 exfuncionarios públicos, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass. La decisión del tribunal ratifica la pena de prisión para todos y cierra la puerta a la presentación de cualquier otro recurso de revisión con los mismos argumentos. Iván Saquicela fue parte del tribunal que sentenció a 8 años de cárcel a autores mediatos y coautores. Como magistrados, el doctor Marco Rodríguez, el doctor Iván León y Iván Saquicela, tenemos la absoluta convicción de que la sentencia en derecho puede ser revisada por cualquier tribunal nacional o internacional y por cualquier foro, y se va a llegar a la misma conclusión de que la sentencia es motivada, de que hay delito de cohecho y que hay responsabilidad. En abril de 2022, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, presentó un recurso de revisión que fue inadmitido de plano por falta de fundamentos. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de presentar uno nuevo por otras causales. Así se lo hizo. Esta vez fue admitido a trámite, pero no pasó una segunda fase. 5 meses después hay una decisión. La sentencia del caso Sobornos queda en firme. El gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en el gobierno de Correa sigue delatando a sus cómplices en el pago de millonarios sobornos. Nielsen Arias ha reconocido la entrega y recepción de sobornos ante una corte de Nueva York. La máxima figura del comercio internacional de Petroecuador en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Nielsen Arias, se ha destapado nuevamente ante una corte de Nueva York y se ha declarado culpable de haber recibido sobornos por parte de 3 empresas durante su gestión en la estatal. Se trata de Trafigura, Vitol y Sargent Marine. Esta última, una empresa dedicada a la producción de asfalto y que ya había reconocido el pago de sobornos para recibir contratos en Venezuela y Brasil. La información sobre las revelaciones de Arias ha sido publicada por la agencia Bloomberg para América Latina. En su portal, Bloomberg destaca que es la primera vez que Arias involucra públicamente a la transnacional Trafigura Group. Nielsen Arias fue gerente de comercio internacional de Petroecuador por 7 años y hasta el 2017, en el gobierno de Rafael Correa. En su declaración, Arias ha reconocido que recibió sobornos de varias empresas y, según Bloomberg, de mano de consultores que operaban desde Miami y Ecuador. Y según el caso estadounidense, fueron utilizadas para canalizar a funcionarios ecuatorianos. El exasambleísta Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, un año antes, ya había advertido de esta trama. 110.000 millones de dólares pasaron por las manos de Nielsen Arias. Nielsen Arias fue nombrado por Jorge Glass, por el directorio de Petroecuador. Fue el hombre de confianza de Glass. Trafigura se enfrenta a varias denuncias en el mundo y esta sería una más que la compromete en una trama de millonarios sobornos, también en Angola, Brasil y ahora Ecuador, con Arias como uno de los operadores. Vitol Group, por su lado, también ha reconocido la entrega de sobornos por más de 10 años para garantizar sus actividades en distintos países y en la lista estaba Ecuador. El delator ecuatoriano y exgerente de comercio internacional de la estatal Nielsen Arias aparece en la trama de corrupción que incluso reveló el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli, ahora condenado por corrupción. Su abogado Miguel Revelo recuerda quién era Arias y qué hacía en la estructura. El papel que tenía el señor Nielsen Arias era coordinar con el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Hidrocarburos, Petroecuador, Ministerio de Sectores Estratégicos y Petroamazonas el desfalco que se le dio al país, siempre acatando órdenes y disposiciones del señor Jorge Glass. No obstante, en Ecuador la investigación aún avanza a paso lento y es desde el 2022 que se tienen mayores detalles gracias a la asistencia de Estados Unidos.
Arias trabajaba en coordinación con 3 áreas específicas de Petroecuador y sus directivos. Se trata del subgerente comercial de productos derivados, del subgerente de aduanas y el subgerente de operaciones. 70 millones de dólares en sobornos, y parte de esos 70 millones de dólares, 18 fueron a las manos y a los bolsillos de Nielsen Arias. Esta delación supone un avance en las investigaciones sobre el funcionamiento de una compleja estructura de corrupción que se llevó decenas de millones de dólares en sobornos que recibieron exfuncionarios del correísmo a cambio de la entrega de millonarios contratos para el sector petrolero. El Consejo de la Judicatura derogó la prórroga en funciones hasta el 2030 de 6 jueces de la Corte Nacional, mientras el vocal Javier Muñoz intentó participar en la sesión del Pleno del Consejo desde la cárcel vía telemática. Este es el documento que Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, envió desde la cárcel al presidente de ese organismo. Pide participar vía telemática de las sesiones del Pleno. Debido a que ostento el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura y toda vez que el periodo de vacaciones que solicité está por concluir, solicito que a partir del 11 de enero del 2024 se me remita a mi dirección de correo electrónico institucional el link para poder conectarme a las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Es más, para mantener sus funciones en la Judicatura, pese a que cumple prisión preventiva por el presunto delito de obstrucción a la justicia, envió este otro documento. Aquí pide vacaciones anticipadas una vez que las que ya se le había otorgado finalizaron el 11 de enero. Solanda Goyes es vocal suplente de Muñoz y ha estado actuando en su lugar desde que fue detenido. Explica que el presidente del Consejo resolvió que todas las reuniones del Pleno sean presenciales. Con ello debería principalizarse al 4.º día de ausencia de Muñoz y este último perdería el cargo. Lo que corresponde es aplicar el Código Orgánico de la Función Judicial, que dice claramente que en caso de ausencia e impedimento quien tiene que actuar es el suplente para reemplazar al titular. Entonces tiene que configurarse ya, dado que no tiene vacaciones, es decir, él lo que está haciendo es una petición de anticipo de vacaciones para un trabajo que probablemente no va a ejercer. Ana Abril, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dice que a más de las oscuras pretensiones del vocal Muñoz, hay que preguntarse qué tipo de privilegios puede tener al interior de la cárcel. Por ejemplo, él no debería tener un celular. Él no debería tener una cámara o una computadora dentro de la cárcel, porque eso está prohibido expresamente. Entonces, ¿quiénes tienen que ser los que administren justicia? Personas que a toda prueba tengan una ética pública y una conducta irreprochable. Y justamente la tarde de este viernes, el Pleno del Consejo de la Judicatura se reunió y decidió derogar la prórroga de funciones hasta el 2030 de 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta resolución de extender el plazo la adoptaron el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Javier Muñoz, los dos ahora detenidos. Seguimos. Alias Fito es buscado también en territorio colombiano, según medios de comunicación del vecino país. La organización Los Choneros mantendría vínculos operativos con las disidencias de las FARC. Indagan si Fito, capo que desató caos en Ecuador, ingresó a Colombia. Es el titular del medio colombiano El Tiempo. Marta Soto, editora de la unidad investigativa del Rotativo, confirma que las Fuerzas Armadas colombianas están también tras la pista del cabecilla de Los Choneros. Pero para eso es que nosotros tenemos pues un dispositivo amplio para evitar que eso suceda o se pueda llevar a cabo la captura efectiva de este terrorista. Lo confirmó el propio comandante de las fuerzas militares de nuestro país. Colombia y Ecuador, hablando en términos delincuenciales, trabajan en llave. Es mucho más fácil que lo muevan por las trochas porosas de las narcorrutas que compartimos lamentablemente entre Colombia y Ecuador. Como antecedentes, detalla Soto, la muerte de Junior Roldán, alias JR, en territorio colombiano
y los nexos existentes entre los choneros y las disidencias de las FARC. Pero el hecho de que hayan asesinado a JR en el centro del país quiere decir que han llegado mucho más allá, que se han establecido aquí en Colombia, que hay una conexión directa. Nosotros estábamos preparando un informe para este fin de semana que se nos adelantó ni más ni menos que el comandante del Ejército de Colombia, en donde confirma que tienen conexiones con las disidencias de las FARC, especialmente con la estructura que se llama la Oliver Sinisterra y otra que se llama la Carolina Ramírez, que actúan precisamente en el sur de Colombia, frontera con Ecuador. Pero también hay evidencia de que tienen, digamos que algún tipo de conexión de narcotráfico con la llamada Marquetalia. No solamente con los choneros, que Cabecilla salga frito, sino también con otros grupos como los Tiguerones, los Lobos, los Chon Killers, Latin Kings, los Lagartos y la mafia Duende. Eso lo tenemos plenamente identificado. En el vecino país del norte, las fronteras se han reforzado ante la declaratoria de conflicto armado interno que ha hecho Ecuador y ante las declaraciones del presidente Noboa de repatriar a reos colombianos. Acá en Colombia lo vemos procedimentalmente complicado, pero desde la orilla del Ecuador entendemos la emergencia que están pasando y vamos a ver cómo van a arreglar esto entre gobiernos. Al momento, Colombia ha desplegado 1.500 efectivos militares en la frontera con Ecuador, ante la posibilidad de que terroristas huyan de los operativos y busquen establecerse en su territorio. Un tema que trasciende fronteras. Y en Guayaquil los ciudadanos retomaron sus actividades y se reactivó el comercio en varios sectores de la urbe. El enlace es ahora con Astrid Singre, quien nos tiene más detalles desde el centro del puerto principal. Adelante, Astrid, cuéntanos cuál es el movimiento a esta hora. ¿Qué tal? Así es, muy buenas noches en estudio, amigos televidentes. Guayaquil volvió a reactivarse este viernes 12 de enero. Locales comerciales tanto al norte como el sur y centro de la ciudad de Guayaquil hoy abrieron con total normalidad, pero esto también es gracias a la presencia de efectivos policiales y militares que se hicieron presentes en diferentes puntos del puerto principal. Otros servicios públicos también abrieron con normalidad o por lo menos funcionaron con horarios normales, entre ellos, por ejemplo, la Metrovía y también los buses urbanos que recorrieron ya sus rutas normales. También se vio mayor afluencia de personas en que cogen estos tipos de servicios. También en la terminal terrestre de Guayaquil se vio mayor entrada y salida de buses inter e intraprovinciales. Pero a esta hora de la noche me gustaría mostrarles cuál es el panorama aquí en el pleno casco de la ciudad, pleno casco comercial de la ciudad de Guayaquil. Hay presencia de la ciudadanía, presencias de automotores también que siguen circulando, las farmacias que anteriormente veíamos que solo atendían a través de las ventanillas de turno, hoy están totalmente abiertas. También hay restaurantes, hay presencia de personas que salen a realizar diferentes tipos de actividades, también hay personas que salen de los trabajos y ya se dirigen a sus hogares, están pues caminando, transitando por el centro de la ciudad de Guayaquil, algo que no lo notamos, por ejemplo, el miércoles o el jueves de esta semana, que la gente todavía mantenía esos nervios, ese pánico de salir por lo que ocurrió el pasado 9 de enero. Así Guayaquil se levanta este viernes 12 de enero con comercio y también con mucho empuje para continuar siendo la ciudad más importante en temas económicos. Hasta aquí la información, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más en estudio. Muy buenas noches. Igual para ti, Astrid, gracias por la información. Y en Quito también se retoman las actividades con relativa normalidad. Sin embargo, los comerciantes tienen preocupación debido a la baja presencia de clientes. Así es como luce el centro histórico este viernes. Desde tempranas horas, la mayor parte de locales comerciales abrieron por completo. En unos incluso optaron por promociones con el objetivo de que los clientes lleguen. Sin embargo, poca fue la afluencia de ciudadanos. De hecho, tenemos que salir y tratar de ofrecer lo que el establecimiento o el restaurante ofrece, porque debidamente pues está bastante bajo. En los restaurantes que rodean la Plaza Grande hay un panorama similar. Aquí los comerciantes afirman que se vieron notablemente afectados por las vallas metálicas que por varios días resguardó al Palacio de Gobierno. Sin embargo, para este viernes las rejas fueron alejadas de estos negocios. Que no podía ingresar nadie. Esperando que venga la gente porque con lo que dicen que está peligroso el centro. No es la flujo constante de personas no está muy transcurrido.
Los pasillos de los centros comerciales del ahorro se encuentran completamente vacíos. Pese a las promociones, no hay ventas. Los comerciantes creen que es la segunda pandemia. Hemos abierto pocos. No hemos de estar más que unos 80 a lo mucho, y aquí somos 420 locales. Lo que pasa es que uno se vive día a día. O sea, el día que no salimos, perdemos. En medio de esta jornada, el municipio de Quito, todas las estaciones del metro, unidades de transporte público, así como la mayor parte de entidades que han regresado a sus actividades normales. Todos los días se ha abierto, pero muy poco tiempo nomás. Uno no se puede confiar de nada aquí, porque aparecen nomás por ahí la delincuencia. Aunque con temor, comerciantes y funcionarios se activan de a poco. No obstante, anhelan que las actividades en la próxima semana regresen con total normalidad.